Gloria al Señor. Que Dios le bendiga a todos. Vamos a orar pidiendo al Señor la dirección en esta mañana para la predicación de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Por medio de Jesucristo, tu Hijo, te alabamos. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos para alabar tu nombre. Gracias por los cánticos que hemos elevado a tu nombre. Gracias por los niños, Señor, que poco a poco van creciendo en el conocimiento y en el deseo de participar en la adoración. Te rogamos por ellos, Señor, porque tú les guardes del mal, porque tú, Señor, pongas en sus corazones y en sus mentes cada día el anhelo ferviente de buscarte y ver que, Señor, la vida verdadera se encuentra en ti. Revélate a ellos cada día, Señor, que ellos desde sus primeros años en este mundo y la adolescencia, ellos formen un carácter que te ame, un carácter que te anhele, Señor. Gracias también, Padre, por todos los hermanos que constantemente están sirviendo en esta congregación. Yo te ruego que tú le animes y que tú, Señor, le hagas ver que, como hemos hablado, ningún trabajo para ti es en vano. Gracias, Señor. Ahora rogamos que tu palabra nos guíe, Padre, que tú nos hables y que Señor, nos digas todo lo que tú tienes para hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a leer el verso 1 y 2 del capítulo, del verso 25 de Hebreos. Capítulo 12, verso 25. Dice la palabra allí: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Yo voy a leer de nuevo el pasaje. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Sin duda que este es un pasaje de una importancia, como toda la Biblia, capital para la humanidad. En este en particular hay una advertencia de vida o muerte. Una advertencia, reitero, de vida o muerte, que está vinculada a la respuesta que el ser humano debe dar a una acción que Dios ha realizado. Y es que Dios ha hablado. La Biblia con claridad nos dice que Dios ha hablado. Y sigue hablando de manera continua. De hecho, hoy en esta asamblea, y de manera igual repitiéndose en el mundo, en los diferentes púlpitos donde hay hombres que están predicando la palabra de Dios, Él sigue hablando constantemente a sus corazones. Pero de manera muy especial, Dios ha hablado por medio de las Escrituras.
Y ese es el primer punto que yo quiero mencionar en esta mañana. Es que a pesar de lo que el hombre pueda decir de la inexistencia de Dios, de las razones del por qué él no cree en Dios, que son la mayoría de posiciones de excusa para no responder a Dios. A pesar de todo lo que el ser humano pueda decir, Dios ha hablado claro. Y ha hablado claro sobre cosas fundamentales, sobre cosas de vida, sobre cosas que tienen importancia. Porque todo lo que sale de Dios es importante. Todo lo que Él habla, todo lo que Dios planifica, todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios decide es importante. ¿Sí? Es vital. Dios no emplea su mente, Dios no emplea sus atributos para cosas sencillas, ligeras, vanas. Lo que sale de Dios es verdaderamente de peso, es importante. Y por tanto el ser humano debe prestar atención a lo que Dios dice, a lo que Dios ha hablado. Y Dios ha hablado. No vengan los ateos, los agnósticos, los naturalistas a decir que, bueno, Dios no existe, porque si Él existiera, alguna evidencia pudiéramos tener de su existencia, valga la redundancia. Algo debería el hombre ver de Dios, o en algún punto del universo pudiéramos encontrar huellas de ese Dios que se ha revelado, dicen, acorde con los cristianos. Eso son posiciones humanas, filosóficas, ateas, contrarias a la palabra de Dios. Sin embargo, ellos de manera deliberada niegan o desconocen que Dios se ha revelado por medio de las Escrituras de manera muy especial, pero que también lo ha hecho por medio de su creación. Dios ha hablado y ha hablado no trivialidades como está acostumbrado el ser humano a escuchar y a contentarse con ellas. No cosas que son de orden frágil, cosas huecas, cosas que simplemente entretienen las emociones de la humanidad, como está acostumbrado el ser humano. Los programas de redes sociales, de televisión y de radio más importantes con un mayor rating son aquellos que hablan banalidades, frugales, o sea, son cosas muy que apelan al chisme, al entretenimiento, a jugar con la mente del ser humano. Esos son los programas de rating alto. Los llamados influencers son los que ponen esos temas donde, bueno, se pone que fulano de tal le salió barba, un artista muy importante, le salió barba y que fulano de tal igualmente, leí, que estaba
enfermo porque tenía una dentera. Y eso ocasionó una tendencia en Twitter, que un pelotero tal tiene dentera y por eso no puede participar. Y tendencia esto. Hermanos, si ustedes ven la flojera de entendimiento, de formación que tiene la humanidad, ustedes se van a dar cuenta que no aguantan temas de peso, no aguantan temas en los cuales tengan que utilizar el cerebro, el corazón. No, el ser humano le gusta la superficialidad, las trivialidades, en eso se entretiene. En eso tiene el diablo entretenido a la mayor parte de la humanidad. Esas son las cosas que ganan la atención del ser humano. Y entonces todo lo que no, digamos, mueve ese hombre frágil que vive hoy, todo lo que no llena esas expectativas, pues no es escuchado con atención. Pero Dios no ha hablado, como yo acabo de decir, cosas triviales, superficiales. El Señor pudiera habernos dicho muchísimo acerca de la vida venidera, muchísimos detalles. El Señor pudo haber revelado la naturaleza de las recompensas de las cuales hemos estado hablando. Mira, esto es así, esto es así. Pero esas son cosas, explicarnos los detalles y pormenores de aquella vida que Él nos ha de dar, pasan a ser irrelevantes si primero tú no tienes la vida. Si no tienes la vida, ¿para qué te hablo de los detalles de aquella vida que incluso no es ni siquiera posible que tú lo entiendas viviendo en este plano? Por tanto, lo que Dios ha hablado es pertinente para tu salvación. Y la Biblia dice, no desechen al que habla, no menosprecien esa voz, porque lo que de él sale es de vida o muerte para ti. Y fíjense cómo la Escritura dice que Dios nos ha hablado. En el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia nos asegura de que a pesar de que el hombre dice que Dios no ha hablado, de que Dios no existe, la Biblia declara que su voz se ha escuchado claramente. Desde lo más lejano de su infinita morada, Él ha hablado con claridad por medio de los hombres que Él ha utilizado en el pasado, a los cuales la Biblia en este pasaje declara que son los profetas, que les hablaron a los primeros hombres que Dios eligió como sus mensajeros, como sus hijos, en el caso de la nación de Israel, que Dios a esos padres les habló por medio de profetas, pero que esa voz fue siendo cada vez más fuerte en intensidad y en claridad
través de los años, de los siglos, y que llegó a ser una voz tan clara con la persona de Cristo, cuando Él vino y habló. Porque los profetas recibieron información por parte del Espíritu Santo acerca de las cosas que en el cielo, que en aquel mundo que es habitado solo por Dios y sus ángeles, esos hombres recibieron esa revelación y la hablaron conforme a el entendimiento que podían tener de aquella revelación que el Espíritu les daba. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, ya no vino a hablar por medio de un profeta. Ya Él vino a hablar de las cosas que Él ha visto. Ya Él ha venido a hablar de las cosas que Él ha creado Él mismo. Cuando nuestro Señor llega al mundo, no habla como intermediario, habla como aquel del cual sale la información directa. El Señor podía describir la vida después de esta, diciendo que está Dios, su Padre, allí, que hay muchas moradas, que allí habremos de habitar para siempre, que ese es un lugar al cual Él deseaba regresar a tener esa gloria que tuvo desde antes de la fundación del mundo. Él describe ese lugar a los apóstoles y cómo viviríamos allí. Pero también describe el Señor el lugar donde van los perdidos, los que no tienen al Salvador, y les habla con claridad del infierno, de un lugar llamado, lo llamó Gehenna o infierno, Hades, luego lago de fuego. Es el lugar donde van los perdidos. Y quien con más claridad habló acerca del infierno fue nuestro Señor. Por tanto, esa voz de Dios ha hablado con claridad y con intensidad a través de los años. Su revelación ha sido progresiva. Hoy Dios sigue hablando a través de todos aquellos que Él ha constituido sus mensajeros. Sigue hablando con claridad el Señor por medio de su palabra. Por eso, nosotros podemos estar seguros que estamos en esta mañana no oyendo la voz de un hombre. Estamos oyendo la voz de Dios, porque yo no estoy citando aquí ningún filósofo, no estoy citando aquí mi opinión, yo estoy citando lo que Dios ha dicho. Amén. ¿Y qué ha dicho el Señor? Esa debe ser el segundo punto que debemos nosotros plantear. Si Dios ha hablado, ¿qué ha dicho Él? Bueno, en primer lugar, el Señor ha descrito la condición del ser humano en la tierra. La Biblia nos enseña que Dios ha hablado y ha descrito al hombre como un hombre muerto, como un hombre sin esperanza, como un hombre sin la oportunidad de alcanzar a Dios por sí mismo, un hombre destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Dios ha dicho eso, ha descrito esa condición. Y esto es importante porque los hombres creen que no tienen que dar cuenta a Dios. Y los hombres, cuando digo los hombres me refiero a la humanidad,
cree que está bien, que está en una condición, primero, que no tiene que darle cuenta a nadie, y segundo, que está muy bien, muy bien. Pero cuando Dios habla, dice, no, no, tú crees que estás bien, pero tú eres un muerto. Tú estás, por estar muerto, tú estás destituido de mi lugar, de vivir en la verdadera vida, en el espacio que yo he creado para que se pueda vivir para siempre. Tú estás destituido, no tienes capacidad. Y Dios dice, y tú no tienes esperanza por ti mismo de venir aquí donde yo estoy. Dios está hablando. El hombre puede decir, no me interesa. Está bien, no hay problema. Sin embargo, no creas que tu falta de interés te pone en un lugar neutral. Porque tú vas, si no vienes a mí, si no eliges venir por los medios que yo proveo, entonces el destino es el infierno. Dios ha hablado independientemente de la actitud del ser humano. Esto no se puede desconocer porque es la voz de Dios. Le den importancia o no los hombres, Dios ha hablado y ha dicho, la humanidad se encuentra muerta, sin esperanza, destituido de la gloria de Dios. Fíjese cómo en Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios ha dicho, cuando ha hablado, ha dicho, el hombre está muerto y está destituido. Y no tiene posibilidad porque anda según la corriente del mundo, obedeciendo a Satanás. Así es que el Señor describe la condición del ser humano. Y en el verso 12 dice, en aquel tiempo, y le está refiriendo a personas ya que se han convertido a Cristo, pero su anterior condición era la siguiente: estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No importa lo que la sociedad pueda decir o las religiones falsas puedan decir. No, Dios ha hablado y ha dicho que sin Cristo todo ser humano está alejado de Él, de Dios, y no tiene esperanza. No hay esperanza. Esto es lo que Dios ha dicho acerca de la condición del hombre. Muerto, alejado de Él y sin esperanza. Pero ¿qué otra cosa ha dicho el Señor? Porque Él ha hablado. ¿Qué otra cosa ha dicho? Bueno, ha dicho que el hombre no tiene capacidad en sí mismo para regresar a Él. ¿Cuánto quisiera el hombre perpetuar su existencia? Vivir para siempre. Eso es inherente en todo el ser humano. Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Pero el ser humano ha desconocido la voz de Dios cuando dice, yo tengo el plan de que tú vivas para siempre. Yo lo he decretado, yo lo he preparado. Yo quiero que tú vivas para siempre. O sea,
el Señor ha concedido en su gracia, en su bondad, que el hombre no muera eternamente, sino que viva para siempre. Pero a la vez Dios le dice en su hablar al ser humano: tú no puedes hacerlo por ti mismo. Tú no vas a llegar a mí y vivir para siempre por tus propios méritos. No hay en ti capacidad para lograr eso, por mucho que busques, por mucho que intentes. Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 10, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios está hablando acerca de la incapacidad humana para regresar a Él y dice: no lo pueden hacer porque no hay nadie que busque el bien. Y por tanto, no hay nadie que pueda ver a Dios sin la santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad no nace en ninguno de nosotros. Tiene que ser una santidad imputada, es decir, que dada por Dios mismo. Por eso es tan importante que se escuche, que el hombre escuche la voz de Dios como Él ha hablado, para que el hombre entienda cuál es su condición, cómo lo ve Dios a él y el ofrecimiento gratuito que Dios le hace para concederle el don de la salvación. Y entonces Dios les dice: no puedes hacerlo porque no hay justo, no hay quien haga el bien, porque todos se volvieron inútiles. Esto es una palabra fuerte. La humanidad al caer se volvió inútil para hacer el bien, incapacitada para obrar bien. Todo lo que nosotros hacemos es para provocar guerra, para provocar mal. Si no fuera por la intervención de Dios, los hombres se mataran unos a otros. Para ejemplo, mire lo que está pasando en estas dos naciones, Haití y República Dominicana, por un poquito de agua. Lógicamente que es un poco más que el agua, pero al final son cosas perecederas, son cosas materiales. El ser humano es capaz de matarse por esas cosas. Los hombres se pueden matar por una mujer y hasta por unas palabras dichas de manera desordenada. Así somos, así es el ser humano. No hay quien haga el bien. Los hombres se volvieron inútiles, incapaces de obrar de manera justa, a menos que sean nacidos de nuevo y Dios resplandezca su rostro en ellos y les transforme y los vaya santificando de gloria en gloria hasta hacerlos parecer a su Hijo Jesucristo. Y en ese proceso, entonces Dios los prepara para que sean ciudadanos, no de esta tierra ni de este mundo, sino de su reino. Pero es Dios el que lo hace. El hombre no tiene capacidad, no la tiene por sí mismo. No importa cuán generoso pueda ser con las cosas de este mundo, no puede hacerlo. De hecho, la palabra de Dios en el Salmo 49 dice acerca de esto,
los que pueden ser generosos con los bienes, pero inútiles para alcanzar la vida verdadera, dice, los que confían en sus bienes, en el verso 6 al 9, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. La declaración de Dios en este pasaje es que por más que el hombre pueda tener bienes, esto puede ser solo usado, recursos usados para alcanzar metas terrenales, pero cuando se trata de cosas para la vida venidera, los bienes materiales no tienen validez. No tienen capacidad. Lo que Dios dice es, debajo de la tierra puede ser poderoso, puede ser grande, pero el dinero ni los recursos te van a servir para tú ayudar a tu hermano y a ti mismo. No pueden, porque el alma de tu hermano no se compra con los recursos que tú puedas aportar. El hombre es incapaz para hacerlo. La salvación, como dice una alabanza, es de Dios. Otorgar vida allá, en ese lugar glorioso, eso solamente lo puede dar Dios. El hombre puede inventar todos los cohetes, los viajes y surcar el sistema solar, visitar la luna, Marte, e ir a través de telescopios poderosos, ir más allá y ver las galaxias que ahora no podemos ver con los equipos que tenemos en la Tierra. Pero el hombre puede inventar telescopios poderosos y puede mirar millones de años luz, las millones y millones de galaxias que existen en este infinito universo creado por Dios. Pero aún así, por más que surque, por más que vea, no podrá encontrar a Dios. Dios no puede ser encontrado por medio de esfuerzos humanos. Él se revela por medio de su palabra. Amén. Y hermanos queridos, tú y yo hemos tenido esa oportunidad que por medio de Cristo, nuestro Salvador, hemos venido a conocer a Dios. Sí, Dios ha hablado y ha dicho, el hombre no lo puede por sí mismo. En tercer lugar, Dios ha dicho que Él ha provisto un solo camino para que el hombre regrese a Él. O sea, que Dios ha hablado y ha descrito la condición del hombre. Dios ha hablado y ha dicho que el hombre no puede regresar a Él por sí mismo. Y en tercer lugar ahora dice, yo he ofrecido una vía para que tú regreses a mí. Y la vía es clara. Y la Biblia no habla con ambigüedades. La Biblia es muy clara. Y si Dios ha hablado, no ha hablado por el Corán, hermanos. Dios no ha hablado por ningún otro texto que los hombres puedan considerar sagrado. Cuidado con eso. No apele, no busque libros como La Perla del Gran Precio, que es un libro escrito por los mormones, o el libro de Mormón, o el libro de los Vedas, o el Corán y otras cosas que andan por ahí. Dios no ha hablado por ninguna de esas vías. No es verdad que son textos sagrados en el sentido de que sagrado pudiera interpretarse como algo
que solamente viene de Dios. Pudiera ser sagrado para ellos, pero no porque tenga la legitimidad ni el sello del Dios verdadero. Dios solamente tiene como fuente de su revelación lo que Él ha dicho, y es la Biblia. Y Cristo lo habló muy claramente. Cristo no habló a través del Corán ni nada de eso. Sus declaraciones, su voz se escucha solo en la Biblia. Y cuando nosotros vamos a oír la voz de nuestro Salvador, Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dios ha hablado claro. Si tú quieres interpretarlo de una manera diferente, ese es tu problema, pero Dios ha hablado claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y sobre esto, el apóstol Pedro les dice a los hermanos allí en el primer discurso, y en ningún otro hay salvación, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué ha dicho Dios entonces con respecto a la manera como regresamos? Bueno, que Él ha otorgado una vía, un camino, una persona, y es su Hijo. Y esto no tiene lugar a otra interpretación que no sea recibir a la persona de Cristo como el camino, como el puente hasta llegar a Dios. En cuarto lugar, ¿qué ha dicho el Señor en esa voz que ha revelado? Bueno, que para hacerlo es necesario el arrepentimiento. Mucha gente cree que puede levantar la mano, cantar y ya es aceptado por Dios. Visitar una iglesia y ya va camino al reino de los cielos. Pues no. Y el solo hecho de reconocer que Cristo es el camino no te salva. ¿Cómo, pastor? Claro. Porque mucha gente puede, al interrogarlos o al encuestarlos, decir, sí, yo reconozco que Dios no ha dado a la humanidad otra vía que no sea Jesús. Bien, puede decirlo. Mucha gente reconoce, de hecho, de que Cristo es el Mesías. Hay suficiente evidencia. Se conforman con ver la evidencia y hablar de ella. Pero Dios exige más que solo observar la evidencia o declarar que esa evidencia es verdadera. Dios exige más. ¿Qué exige Dios? Dios ha dicho que es necesario que el hombre se arrepienta, se convierta. Ver la verdad, reconocer que es la verdad, no te salva. Tienes que apropiarte de la verdad. Y a ese acto se llama convertirse, arrepentirse. No es observar al Señor allí obrando y decir, wow, como dijo el hombre que estaba al pie de la cruz, el centurión. Verdaderamente este hombre era justo. Reconoció, sí, que el hombre era justo, pero eso no le salvaba. Si no se arrepentía de su pecado y seguía al Señor, entonces su declaración de justicia del Señor no era suficiente. Y fíjese lo que dice nuestro Señor.
En Lucas capítulo 13, verso 2 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor habla aquí de la generalidad del ser humano, en el sentido de que para Él todos son iguales con respecto a la necesidad de arrepentirse. No es que uno es más culpable que otro, no es que uno es menos malo que otro. La Biblia dice, es necesario que el hombre se arrepienta, es necesario que el hombre nazca de nuevo. El arrepentimiento, por tanto, es un paso hablado por Dios, vital para vivir con Él. Es así como el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versos 18 al 19, le dice a esa multitud que está escuchando acerca del Señor, le dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La Biblia habla de el arrepentimiento y de la conversión como pasos para regresar a Dios. Hay gente que solo quiere visitar la iglesia, que solamente quiere que le hablen y que le eduquen en las cosas de Dios, pero no dar el paso, no cambiar, no abrir su corazón para que Dios opere en él. Y hermanos, la conversión es vital, única. Sin ella no podemos ver el reino de Dios. Por último, ¿cuál es la consecuencia de rechazar la voz de Dios? Fíjese que el texto nos dice: mirad que no desechéis al que habla. Es decir, pongan atención a lo que Dios habla. Si Él ha dicho que el hombre está en una condición de un muerto, de un destituido de la gloria de Dios, y si Él ha dicho que el hombre es incapaz de regresar a Él por sí mismo, y si Él ha dicho que Él ha provisto un medio que es Jesucristo, y si Él ha dicho que hay que arrepentirse para recibir la salvación, entonces cuidado con rechazar esto, con menospreciarlo. Y aquí da una vívida advertencia de lo que sería rechazar la voz de Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31, dice la Escritura: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dios ha hablado, y Dios ha hablado la verdad, como es lo natural de Él, su verdad. Y la verdad es que Dios describió la condición del hombre. Y si el hombre rechaza esta verdad revelada,
por el Señor. Fíjese, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, toda la humanidad ha recibido la predicación del Evangelio. Tal es así que nuestro Señor en el libro de Mateo nos dice que el Evangelio sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las personas, y luego de eso vendría el fin. Y nosotros sabemos que por medio de las diferentes vías que Dios ha provisto, los canales, las redes sociales, la radio, la televisión, los satélites, todos estos medios que Dios ha permitido que surjan, el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. La posibilidad de como decimos esto, traducir la Biblia a tantos idiomas y a tantos dialectos. Esa posibilidad ha surgido en los últimos años y el Evangelio, por tanto, ha llegado a todo el mundo. Entonces, cuando se rechaza a esta verdad que ha venido del cielo, la Biblia dice, ya no queda otro sacrificio por los pecados, sino que solo hay una horrenda y expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios ha hablado no solamente con respecto al mundo por venir, para sus hijos, para los que creen, sino que ha dicho, quien rechaza esta verdad, solamente le espera un horrendo juicio, un castigo, un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La gente subestima esto, la gente no le da importancia. Y una de las cosas más graves que yo veo en esta generación es que al rechazar al Señor Jesucristo, desconoce el peligro que realmente vive día a día. La humanidad desconoce la magnitud de lo que viene para este mundo y para cada persona. La humanidad menosprecia el premio de Dios, menosprecia la grandeza de vivir cerca de Dios, subestima la gloria que será vivir al lado de Dios. Pero por otro lado, subestima el castigo, subestima el sufrimiento que será vivir separado de Dios. Entonces, la Biblia dice, cuidado con desechar al que habla, porque ahora dice, si nosotros, la humanidad, rechaza esta verdad, ya no va a haber más sacrificio por los pecados. Ya Cristo no vendrá una vez más a morir. Ya Él murió. Él no se entregará de nuevo al martirio por aquellos que en este tiempo, de manera deliberada, eligen rechazarlo a Él. No, solamente le espera un horrendo juicio y un hervor de fuego que los ha de devorar. Y da un ejemplo de cómo se cumple esa sentencia en este plano terrenal, y cómo el cumplimiento en el plano terrenal es una garantía de que aquello que Dios ha dicho que se cumplirá en el futuro ha de cumplirse. Entonces introduce lo que Dios hizo cuando habló a través de Moisés en el monte Sinaí. Y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Moisés fue receptor de la ley de Dios y en esa ley contenía cláusulas que decían que aquel que violaba la ley, se la llamaba ley de Moisés porque Moisés fue el mediador, no porque fuera una ley que naciera del corazón de Moisés. Simplemente la ley fue dada a través de Moisés, por Dios, al pueblo de Israel. Pero la violación de esa ley, del contenido de la misma, conllevaba la muerte, o sea, el castigo. Y lo que el autor de los Hebreos ahora, inspirado por el Espíritu Santo, dice: óyeme, Dios no juega, Dios no juega. Su palabra no es para que alguien la oiga y le salga por aquí. La palabra de Dios tiene consecuencia. Cuando él dio esa ley a Moisés, Moisés estaba obligado a cumplirla. ¿Y qué pasaba? Dice el autor de los Hebreos. Que el que rompía la ley y había testimonio de que se había roto por una persona, esa persona moría irremisiblemente, es decir, sin que tuviera oportunidad de una rectificación, de que pudiera apelar y decir: ay, denme un chance. No se le daba chance. Violaste la ley, muerte para ti. No hay chance. Entonces él dice: ¿qué ustedes piensan que va a pasar? Porque Moisés amonestaba al pueblo diciendo: cumplan la ley, no la rompan, porque el rompimiento de la ley va a acarrear la muerte. Pueblo, sométase a la ley de Dios. Y Moisés constantemente estaba exhortando al pueblo a no quebrantarla, porque el quebrantamiento de la ley conllevaba la muerte. Ahora, lo que se argumenta aquí es: si eso era así, que el hombre debía escuchar a Moisés, el pueblo de Israel, escuchar a Moisés cuando le amonestaba acerca de cumplir la ley, ¿cuánto más para el caso de aquel que ahora no está usando intermediarios, sino que desde lo alto él está hablando por medio de su palabra y está diciendo: este es mi hijo, a él escúchenlo, y el que no lo escucha a él, irremisiblemente morirá? Y el autor está diciendo: ¿Ustedes piensan que Dios va a pasar por alto al que pisotea al hijo suyo y que tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Y que además hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Ustedes creen que Dios pasará por alto eso? No. Los ateos pueden hablar muchísimo y pueden gloriarse de su conocimiento, que dicen ellos que es grande porque han leído 3 libritos. Han leído a Marx, han leído a Kant, han leído libros de este mundo, conocimiento vano. Y ellos se engrandecen y dicen: no, sabemos hasta más que Dios. Dios no existe. Y lo ridiculizan. Eso es hacer frente y afrenta, mejor dicho, al Espíritu de gracia y pisotear la sangre del Hijo de Dios que fue ofrecida para salvación del ser humano. No habrá piedad, mis amados. No habrá piedad. Dios está siendo piadoso y ha sido piadoso, pero llegará un día cuando lo que se ha de manifestar será la ira
de Dios. Esto puede sonar muy fuerte, pero Dios no deja dudas con respecto a cómo Él habla y a lo que será la sentencia para aquellos que no le obedezcan. Nadie puede hablar acerca de la misericordia de Dios, de que no ha sido infinita. La misericordia de Dios ha sido infinita. Nadie puede hablar de la paciencia de Dios como que ha sido corta. Nadie puede negar la bondad de Dios al cuidar de sus criaturas a pesar de que ellos no le responden ni le adoran. Nadie puede hacer eso. Nadie puede hablar de la justicia de Dios. Cuán justo es. De modo que cuando Dios habla y ha hablado con tanta claridad, la Biblia nos advierte, cuidado con desechar al que habla. Y yo quiero concluir en esta mañana con dos aplicaciones. Primero, si alguien acá no conoce del Señor, si alguien aquí está todavía alejado de Dios, si alguien aquí no se ha entregado, no se ha convertido al Señor, no te lleve de tu opinión, no te lleve de lo que tú puedes pensar de qué es la conversión o de qué es la vida cristiana. Oye la voz de Dios cuando te dice, tú eres un muerto si no estás conmigo, tú no tienes esperanza si no estás conmigo, yo te he provisto un medio que es Jesucristo, tú te tienes que arrepentir y tú tienes que oír esto con atención y no menospreciar mi llamado. Dios lo está diciendo así, con claridad. Y no hay otro procedimiento que no sea este. Y es sencillo, porque todo lo ha provisto Dios. Y a los que no, y a los que ya somos cristianos, no menospreciemos cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos demanda servirle. Porque todo lo que Dios te ordena, te llama como hijo, es para tu bien. Parte del principio de que Dios no necesita nada de ti. Que cuando Dios te manda, te comisiona a algo, tú eres el beneficiado. No menosprecie el llamado de Dios. Porque Dios, si te ha llamado para Él, si te ha escogido para Él de toda esta perdición, de toda esta inmundicia de este mundo, ¿acaso no te sientes bendecido? Solamente el llamado y la comisión a trabajar que Dios te ha hecho es una bendición. Por tanto, no deseche, no menosprecie el llamado de Dios. Yo te invito, así como lo estamos haciendo, a seguir trabajando incansablemente, a oír la voz de Dios, a entregarnos cada vez más a su servicio, a evangelizar, a trabajar, a ser obreros útiles, porque sí, es verdad que el hombre es inútil fuera de Dios, pero se convierte en una mujer y un hombre útil cuando viene al reino. Que seamos hallados dignos en aquel día de que trabajamos de manera incansable y con gozo y respondimos al llamado que Dios por medio de su palabra nos hace. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y tengan un feliz resto del día.